Contexto de Mercadotecnia. Y recibimos con muchísimo gusto la presencia del licenciado Jorge Reyes Casas en este contexto de la mercadotecnia. Jorge, gracias por estar con nosotros en un día de asueto, pero finalmente la mercadotecnia no descansa. No descansa, y los que descansan se los lleva la corriente, como dice por ahí el dicho o el refrán. Y de hecho, precisamente eso quiero hablar el día de hoy, de empresas que se las está llevando la corriente por tendencias que están sucediendo a nivel mundial. Y pues para todos los empresarios que nos están escuchando, y entiendo que muchos de los empresarios que escuchan en el contexto de la mercadotecnia, y sobre todo los que están en el negocio del venta al detalle, van a trabajar el día de hoy, entonces probablemente van en sus carros a echarle ganas. Y entonces pues dicen que cuando veas las barbas de tu vecino remojar, pues ahí tú te tienes que asustar. Cuando veas las barbas de tu vecino rasurar. Rasurar, tú tienes que ir a poner las tuyas a remojar, sí, cierto. Ajá. Perdón. Te digo que esto del puente no me ayuda mucho. Pero bueno, el día de hoy voy a hablar de esta tienda de juguetes muy famosa en Estados Unidos, que realmente era uno de los íconos para todos nosotros, que cuando pequeños íbamos a los Estados Unidos a comprar, era nuestro lugar preferido, el primero al que íbamos, y que la semana pasada dio la noticia de que iba a declararse en bancarrota. Esta tienda Toys R Us, que es uno de los grandes ejemplos de éxito de un formato de tienda que tuvo su momento dorado a finales del siglo XX. Y pues esta cadena, la verdad es que no era nada más en Estados Unidos, tenía una presencia global, a pesar de que en México no tuvo mucha presencia, pero sí realmente tenía participación en Europa y en Canadá. Y pues nació en Estados Unidos, se había convertido en lo que se le podría llamar el gigante de los juguetes. Y muchos dicen que uno como organización es responsable de su destino, pero también, o como país también, fíjate qué interesante, pero existen factores macro entorno o fuera de nuestros alcances que hacen que puedas tener riesgos de que tu negocio se vaya a la quiebra. Por ejemplo, los cambios de hábitos. El hecho de que la gente cambie de hábitos, pues es un factor que hace que a lo mejor ya el comprar juguetes haya pasado de moda. ¿Y quién hubiera pensado eso? Y el paso del tiempo pues han hecho de ser un éxito en el siglo XX, y en el siglo XXI pues ya nos dimos cuenta de que Toys R Us ya no lo fue, ¿no? O sea, a pesar de tener presencia global, contar con una marca que había sido muy valiosa, pues entró en una crisis profunda. Te digo, la semana pasada o antepasada se declaró un concurso de acreedores y acaba de anunciar que después de no sanear sus finanzas, pues cierra absolutamente todas sus tiendas. Entonces, bueno, la verdad es que serían todas sus tiendas estadounidenses, que estamos hablando de 700 tiendas. Y muchos de los medios en Estados Unidos han señalado que este gigante de jugueterías pues no había encontrado un comprador que le permitiera tener una bomba de oxígeno para esta situación, y tampoco reestructurar la deuda contraída. La verdad es que, para los que no lo saben, en Estados Unidos se maneja una situación de deuda muy grande en prácticamente todas las compañías, precisamente porque los apoyos de los bancos pues son muy accesibles para todos los empresarios. Entonces el empresario todos los días juega al borde de la navaja con la deuda. De hecho, por ahí de los 70, 68 estuvo a punto de quebrar la marca de tenis y de ropa deportiva Nike, precisamente por las deudas con los acreedores y con los bancos, y el flujo de efectivo que no le daba. Entonces, pues la empresa va a intentar vender de forma separada su negocio canadiense, que la verdad es que ese sí es un negocio que le va bastante bien o no le va mal, y la verdad es que la pérdida en las tiendas europeas pues va poco a poquito, no es una pérdida así tan fuerte. Por ejemplo, en España la multinacional está analizando la idea de vender sus tiendas y sus operaciones en el mercado. Tiene 53 tiendas y 1.600 empleados.
pero por ejemplo las tiendas europeas están abiertas y prestando servicio al cliente. El problema es cómo te pega cuando de repente ves que lo mismo le pasó a Blockbuster. Blockbuster en México era un buen negocio, o no era un mal negocio, pues, pero ya cuando quiebra completamente toda la oferta en Estados Unidos, pues es como quitarle la cabeza a una gallina y la gallina se empieza a mover sin control. Eso mismo va a pasar en las filiales europeas y en las filiales canadienses de Toys R Us que siguen abiertas. ¿Por qué? Porque no tener una cabeza clara pues va a ser, sobre todo el posicionamiento de marca que te da compra en una marca que está quebrada, pues no te ayuda mucho. Entonces, yo creo que esta historia pues no se debe limitar a analizar el cierre de las tiendas de juguetes, sino es un ejemplo para comprender cómo les está yendo a todo lo que es el retail o venta al detalle. Entonces, la verdad es que muchas de las tiendas importantes de retail en Estados Unidos están en este momento preparando su declaración para el concurso de acreedores. De hecho, pues hay una lista bastante larga de empresas que ya ahorita en este año, por ejemplo, Boon o esta Vitamin World, si les tocó comprar vitaminas en Estados Unidos, en esta empresa pues ya se declaró en bancarrota, o la parte de Stay for Less también fue una de las que se declaró. Entonces, pues mucho de esto es porque acabó siendo esta cadena de jugueterías en particular ahogada por la deuda y por muchos de los vendedores que ya no les estuvieron surtiendo, precisamente le dejaron de enviar mercancía por el miedo a la quiebra. Entonces pues ahí poco a poco tuvieron que decir, bueno, pues ya no tengo mercancía y tengo deuda, pues ya que vendo, ¿no? ¿Cómo creo un flujo de capital? Entonces, y también esto le pasó, y esto en México le pasó a las panaderías, le está pasando a las florerías, le está pasando a muchos negocios que de repente estas grandes tiendas de hipermercados, ustedes van a saber los nombres, empiezan a canibalizar los negocios que están especializados en algo. O sea, ¿quién no ha sabido de papelerías que le pegue, o pastelerías que le pegue, o la misma florería que ya están metiendo en ese negocio estas cadenas gigantes de hipermercados, o por los grandes de e-commerce como Amazon? De hecho, Amazon, Walmart y Target, que son quienes han estado robando la clientela de Toys R Us en los últimos años, y Toys R Us hizo un esfuerzo por crear vínculos emocionales en el pasado con sus consumidores, pero no logró brincar la cerca, ¿no? Entonces, mucho de esto también fue el precio. Esto empujó a los consumidores a otros vendedores, aunque no lograran esos vínculos emocionales. O sea, la verdad es que no hay mucho vínculo emocional que te va a manejar Amazon para comprar un juguete, pero si te sale 200 o 500 pesos más barato, pues a lo mejor las personas dirían, pues yo me voy a mover aunque no me mande ningún significado emocional. Entonces, pero, Jorge, déjame interrumpirte porque sí me parece muy importante. Es que cuando no atiendes el comportamiento del mercado, evidentemente estás condenado a sufrir las consecuencias. Y el comportamiento del mercado resulta que ya los niños, yo recuerdo las góndolas y los pasillos de los muñecos que estaban de moda, que tenían que ver con la televisión y tenían que ver con los superhéroes y todas estas cosas, pues prácticamente fueron desplazados por los ordenadores, por los teléfonos celulares, por todo lo que tiene que ver con el mundo digital, y me parece que se tardaron en entender el comportamiento del mercado, pero además es que tenían puntos de venta que eran impresionantemente grandes y creo que no atajaron a tiempo todas estas cuestiones que en algún momento les hubieran podido dar un poquito más de flexibilidad y más amplitud en sus gastos como tiendas de detalle. Sí, acabas de resumir, y de hecho deberías de escribir para el Washington Post, porque el Washington Post prácticamente dijo lo que tú acabas de decir. O sea, ellos explican de que no es que la venta de juguetes no haya desaparecido en los últimos tiempos. De hecho, los juguetes al día de hoy aún mueven miles de millones de dólares al año. Lo que pasó con Toys R Us es una mezcla de pues mala suerte, pero también mucha mala planificación. O sea, empezaron una expansión justo antes de que arrancara la crisis económica, no supieron ver venir la crisis económica, y ellos empezaron con una expansión gigantesca de tiendas, entonces incrementó su deuda. Y otro es que no supieron predecir el poder que tendría el e-commerce y el Internet. O sea, ellos siempre dijeron
no, es que un juguete el niño lo tiene que enamorarse viéndolo. El niño cuando va a caminar por la góndola va a ver el osito y le va a picar el botón y ahí es donde va a hacer una compra por impulso. Y entonces esa parte no supieron predecir cómo el e-commerce iba a trabajar para enamorar a los niños, para poderles vender este tipo de situaciones. O sea, sí es un factor macroentorno, de acuerdo a lo que dice, y si quieren ahorita lo subo a la página de AM Asesores, el artículo de Washington Post, pero es mucho una mala planeación por parte de Toys R Us y de crecer cuando no era un momento de crecer. Y la verdad es que el cambio de modelo de negocio en el consumidor están cambiando y están modificando, que es lo que dices tú, Marce, de irse más hacia cuestiones tecnológicas. Se basó en puntos fuertes de tiendas del pasado, pero no supo transformarse en puntos fuertes de una empresa del futuro. Y eso es algo que yo siempre he tratado de hablar con muchos clientes aquí en La Laguna y les digo, a ver, ¿qué vendes tú? Pues esto. Y cuando yo llego y entro, ¿lo comunicas? ¿Hablas de eso? O sea, tu tienda habla de lo que te estás diciendo que eres. Muchas veces no se da y luego me dicen, pues es que lo he hecho así toda mi vida, ¿por qué le debería de cambiar? Bueno, pues porque el mundo cambia y tú tienes que ir cambiando y mientras tú te adelantes a lo que va pasando, pues a lo mejor eso te va a ayudar a que a lo mejor no estés en ese momento de acuerdo a las tendencias, vayas un poquito adelantado, pero cuando llegue la tendencia, pues vas a estar preparado, ¿no? Claro. Claro, por supuesto. Y es que sí hay que estar leyendo el mercado y ya además los tiempos aquellos en que todo se le apostaba a hacer más promoción, a más anuncios aquí y allá, pues a también ya fuera de la tienda. Ya pasaron, Jorge, y lo peor del caso es que no aceptemos que ya pasaron, y si no lo aceptamos, menos nos vamos a poder adaptar a las condiciones que el mercado está exigiendo ahora, que está exigiendo mucha creatividad, mucha inmediatez, mucha rapidez. O sea, la gente ya no quiere perder tiempo en la compra. O sea, es impresionante cómo yo encuentro que cada vez más mujeres sumadas al área de la productividad, y yo me las encuentro y todas coincidimos, ¿no? Que todavía no confiamos en que alguien más nos seleccione las manzanas y los plátanos que se van a comer en casa, y entonces tenemos que ir al supermercado. ¿Sí? Y entonces vamos al supermercado y vamos a regañadientas. Y alguien me decía el otro día, es que es un privilegio que podamos venir al supermercado a comprar lo que queremos y en el momento en que queremos. Hay que valorarlo desde esa perspectiva. Sí, pero me está esperando 3 lavadoras que no he puesto, 4 camisas que no he planchado, la comida que no termino de hacerla, pero además toda mi faena. Película que estaba viendo. O sea, además toda mi faena, entonces pues tampoco es que vayas saltando en un pie. Sí, definitivamente. El punto aquí es observar qué es lo que viene, leer mucho sobre las tendencias y sobre todo escuchar contextos, que ahí es donde explican todas las tendencias que vienen. Claro que sí, me encanta. Pues muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros y bueno, que sigas disfrutando este día de asueto. Gracias, un saludo a todos nuestros escuchas y a ustedes en el estudio. Gracias, Jorge Reyes Casas estuvo en el contexto de la mercadotecnia.